En este caso lo mismo, una carga alta no es mala en sí, simplemente será mala si es excesiva. Es decir, si esa persona no tiene las herramientas o no tiene la suficiente fortaleza o resistencia o fuerza o lo que queramos para conseguir hacer frente a esa carga. Es decir, si la carga crónica es baja y de repente metemos un pico de carga enorme durante 2 semanas, seguramente esa carga excesiva mal planificada hará que se pueda dar o que se pueda desarrollar a medio o corto plazo algún tipo de tendinopatía. Hola compañeros, estamos aquí un día más en el podcast de Asesport sobre preparación física en baloncesto. Hoy vamos a hablar sobre tendinopatía. Ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier feedback, lo que queráis comentar, simplemente escribidnos a www.asesport.com/contacto e intentaremos tanto resolver las dudas que nos enviéis como mejorar si nos enviáis algún tipo de feedback o crítica o lo que sea, ¿vale? Entonces ya sabéis, sin ningún tipo de problema, nos escribís e intentamos mejorar o hacerlo lo mejor posible. Vamos a hablar de tendinopatía. Seguro que muchos de vosotros o lo habéis sufrido en vuestras propias carnes o lo habéis sufrido con vuestros deportistas al 100%, porque es una de las patologías más prevalentes en el baloncesto. Entonces vamos a explicar al principio qué es la tendinopatía. Básicamente es un dolor en el tendón o alrededor del tendón y que se suele producir o se suele dar ante la actividad que implica esa musculatura o ante la palpación. Y además casi siempre va asociado a una disminución de la capacidad de producir fuerza. Es decir, es una especie de daño en el tendón o en el tejido asociado que se manifiesta en la actividad o ante la palpación y que manifiesta una incapacidad funcional de diferente grado. Vamos a explicar un poco sobre la epidemiología de esta patología. Estamos asociando casi todo lo que comentamos a un artículo concreto que pondremos en notas del episodio, ¿vale? Entonces, esta revisión sistemática la hemos elegido porque aúna muchísimos estudios y creemos que es bastante agradecida. Es decir, muestra mucha información de una forma bastante digerida y muy amigable. Entonces, por esa razón hemos escogido esa evidencia, ¿vale? Esa literatura científica. La pondremos en las notas del episodio por si alguien quiere intentar ir más allá y profundizar y leer la totalidad del estudio, ¿vale? Entonces, en cuanto a la epidemiología, podemos decir que se puede dar por sobreuso o que suele darse casi siempre por sobreuso. De hecho, en Estados Unidos, el 7% de las visitas, de todas las visitas al physician, es algo así como un médico rehabilitador, son por esta razón. Es decir, ya vemos que en la población general sigue siendo una prevalencia muy alta, pero es que además suponen más del 30% de las lesiones asociadas a la actividad deportiva. La actividad deportiva en general, incluyendo todos los deportes, más del 30% de las lesiones son tendinopatías. O sea, ya vemos que es una locura, que es más de la tercera parte van a ser tendinopatías. Y podemos citar, por ejemplo, al voleibol, en el que suponen en torno al 45%, o al baloncesto en torno al 32%. En ambos deportes hablan de la tendinopatía rotuliana, es decir, solamente esta patología ya supone ese porcentaje tan enorme. Entonces, si sumamos luego, por ejemplo, aquilia o algún otro tipo de tendinopatía, veremos cómo es un valor enorme y que es muy importante saber cómo prevenir y cómo tratar y cómo actuar ante las tendinopatías. Bueno, también tengo que decir que se me ha olvidado que lo llamo tendinopatía porque el término tendinitis que se venía utilizando ahora está en desuso. Yo no soy muy amigo, creo que ya lo sabéis, de las nomenclaturas, ni me preocupo mucho de ello, pero siempre intento llamarlo por lo más aceptado y lo que en principio nos dicen que debe llamarse, ¿vale? Entonces, por esa razón lo llamo tendinopatía. En principio sabían que, o argumentaban que no era lo mismo tendinitis, que no siempre había inflamación, que a veces era tendinosis. Entonces, básicamente dijeron que a partir de cierto momento era más correcto llamarlo tendinopatía. Y desde entonces yo siempre intento utilizarlo con esa nomenclatura, tendinopathy en inglés y tendinopatía en castellano, ¿vale? Por si alguien se ha preguntado por qué lo llamo así o por qué en algunos sitios se sigue llamando tendinitis o por qué algunos profesionales lo siguen llamando tendinitis. Yo entiendo que algunos de ellos será porque consideran que da igual nomenclatura o porque quizás no están al tanto de este cambio de nomenclatura, aunque lleva ya unos años. Vamos a seguir hablando de la epidemiología. Vamos a decir que en corredores supone la tendinopatía de Aquiles entre el 11 y el 29% de prevalencia. Es decir, tiene una incidencia enorme y es muy importante para su actividad deportiva. En el tenis, por ejemplo, el 40% presentaban tendinopatía de codo.
Y luego en otros deportes también se da tendinopatía en el manguito rotador, en el isquio, en el aductor, en el tibial posterior. Entonces vemos que hay diferentes estructuras anatómicas que son susceptibles de mostrar esta patología o que suelen mostrarla, y las que mayor prevalencia tienen son tendinopatía rotuliana y Aquiles, como muchísimos sabremos simplemente por intuición o por propia experiencia, pero también otras estructuras como el codo, manguito rotador, isquio, aductor y tibial posterior, ¿vale? Vamos ahora a hablar un poco de los factores de riesgo. Es decir, ya sabemos más o menos lo que es la tendinopatía, ya sabemos también la epidemiología a nivel básico, y ahora vamos a intentar saber por qué ocurre y qué factores hacen que se den unas personas o que no se dé, ¿vale? Pues hay primero factores intrínsecos y extrínsecos, ¿vale? Los intrínsecos serían prácticamente, o nos referimos sobre todo a aquellos que que están asociados a la persona, por así decirlo, que son algo interno, y los extrínsecos, algo que depende del exterior y que no está asociado al deportista en sí, ¿vale? Con los intrínsecos, ¿qué tenemos? Pues la edad, mayor riesgo de tendinopatía, la obesidad o el sobrepeso, a mayor exceso de peso corporal, es decir, no solo a mayor peso corporal, sino a mayor exceso de peso corporal. Una persona que pese 70 kilos puede estar más en su peso que una que pese 50, es decir, va a depender de la altura, masa muscular, de todas esas variables. Entonces, un mayor exceso de peso también se asocia a mayor riesgo de tendinopatía. También el ratio circunferencia de cintura-cadera, a un mayor ratio también se asocia a mayor riesgo de tendinopatía, diabetes, presentar hipertensión, dislipemia, es decir, todos estos factores que en principio son un poco alterables a corto plazo. Es decir, si tú eres obeso hoy, es imposible que no lo seas de aquí a una semana, ¿vale? O si tú tienes hipertensión, lo mismo. Entonces, estos factores se meten en esa categoría en la que en principio son poco modificables a corto plazo. Y luego tenemos otros factores que en principio son más modificables porque son un poco más funcionales, y aunque siguen siendo internos, en principio esa persona podría modificarlos y que dejase de ser un factor de riesgo para ellos. ¿Cuáles tenemos? Pues, por ejemplo, una biomecánica anormal de la carrera, de la marcha, del golpeo en tenis, de lo que sea. También tenemos falta de flexibilidad. En mi opinión, el artículo llama flexibilidad, pero creo que sería más correcto falta de rango de movimiento o falta de rango articular. Es decir, no creo que no va tanto por la línea de que la flexibilidad sea baja, porque muchas veces ya sabemos que esa flexibilidad simplemente hace alusión a cómo se puede elongar una musculatura, pero al final en el deporte es muy importante la elasticidad, es decir, cómo se recupera después y nos devuelve esa energía elástica que ha acumulado. Entonces creo que tiene más sentido hablar de rango de movimiento, es decir, cómo está limitado ese deportista en diferentes gestos y esa limitación que va a acarrear mayor estrés en diferentes articulaciones, seguramente, algún tipo de maniobra compensatoria, y por eso puede aumentar el riesgo de tendinopatía. También la fuerza, es decir, sabemos que un déficit de fuerza va a provocar unas mayores demandas sobre el tendón y seguramente a largo plazo o a medio plazo desencadene tendinopatía. También algún tipo de desalineación articular o de bloqueo articular que haga que no funcionen como deberían esos grupos musculares. Y luego también una excesiva laxitud articular. Entonces, como vemos, la falta de movilidad puede ser un problema, pero el exceso también es un problema, porque además el exceso casi siempre está asociado, salvo que se tengan muy buenos niveles de fuerza, a inestabilidad articular. Y ahora vamos con con los factores de riesgo extrínsecos, aquellos que no son internos del deportista, sino que se presentan alrededor de él, pero que también influyen en que aumenten las posibilidades de sufrir esa tendinopatía. En primer lugar, una carga de entrenamiento excesiva. Es decir, una carga de entrenamiento excesiva, ¿cómo se traduce? No es simplemente porque sea alta, sino que es una carga de entrenamiento a la que no hemos llegado de una forma progresiva, a la que el deportista no está habituado y no está preparado para asumirla. Es decir, es algo como lo que comentamos antes del peso. Un peso alto no es malo de por sí, sino si es excesivo para ese jugador o no. En este caso lo mismo. Una carga alta no es mala en sí, simplemente será mala si es excesiva. Es decir, si esa persona no tiene las herramientas o no tiene la suficiente fortaleza o resistencia o fuerza o lo que queramos para conseguir hacer frente a esa carga. Es decir, si la carga crónica es baja y de repente metemos un pico de carga enorme durante 2 semanas, seguramente esa carga excesiva mal planificada hará que se pueda dar o que se pueda desarrollar a medio o corto plazo algún tipo de tendinopatía. También, por ejemplo, errores en el entrenamiento. ¿Y a qué llaman los autores errores en el entrenamiento? Pues, por ejemplo, al sobreentrenamiento, es decir, no planificar adecuadamente los intervalos de trabajo y descanso y que, por tanto, lleguemos a este estado patológico o pseudopatológico. También un aumento rápido de la carga, es decir, crear esos spikes in load que nos dice Tim Gavet, esos picos de carga. Sabemos que puede desencadenar una tendinopatía reactiva o cualquier tipo de proceso
de patológicos y deterioro. Luego también, por ejemplo, no conseguir entrenar en una superficie adecuada, que pasa algunas veces que se escapa nuestro control, sobre todo en la base, que quizás a veces tenemos que entrenar en un pabellón duro o fuera o alguna situación en la que no es lo ideal. Es decir, pues que el césped artificial, por ejemplo, de ese club está súper gastado y no podemos hacer nada, pero es un factor de riesgo y hay que conocerlo para intentar compensarlo. También un mal equipamiento puede influir, los autores lo ponían en valor y creo que tiene sentido, y sobre todo movimientos repetitivos. Es decir, aunque hagamos bien prácticamente todo, si estamos en un deporte en el que hay muchísimo impacto continuo, como por ejemplo, el atletismo de fondo, al final va a ser un factor de riesgo enorme. Si un tenista, aunque haga todo bien, entrena muchísimas horas y golpea miles y miles de veces a la semana, va a ser un factor de riesgo importante y hay que intentar conocerlo para poco a poco minimizarlo y controlarlo, aunque siempre va a estar ahí porque es algo asociado al deporte y que no puede desligarse de él. Y luego también citaban diferentes medicamentos. No vamos a entrar en distintos nombres comerciales o nombres químicos porque creo que no tiene sentido. Solamente citaremos, creo que los más comunes, los más conocidos. Los esteroides los ponían como algo negativo a nivel de tendinopatía, aunque creo que es algo que no se suele dar casi nunca en el deporte, por lo menos donde trabajamos nosotros, yo creo. Luego también los contraceptivos, que es algo interesante porque esto sí que es muy común y sabemos que a raíz de este estudio que es probable que tengan un papel negativo hacia el tendón, por lo que muchas deportistas pueden estar en una situación de riesgo o de vulnerabilidad por utilizar este método anticonceptivo. Y luego también los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, pueden tener un papel negativo con vistas al tendón, por lo que sería ideal conocerlo para intentar compensarlo y neutralizarlo, ¿vale? Ahora ya hemos hablado un poco de lo que es la tendinopatía, de qué epidemiología y por qué es importante, es decir, cuánto se da a la población y en los deportistas. También hemos hablado de factores de riesgo que condicionan su aparición. Ahora vamos a hablar un poco de cómo intentar tratarla. Básicamente, el tratamiento y la prevención está bastante asociado, bastante ligado, en mi opinión. En primer lugar, la prevención sería tener controlados todos los factores de riesgo. Es decir, parece una tontería, pero es así. No tener sobrepeso, controlar el impacto, controlar movimientos repetitivos, entrar en superficie adecuada, tener un adecuado rango de movimiento, ni muy laxo ni muy limitado, que la fuerza tanto excéntrica como isométrica sea adecuada, no asimetrías, todo este tipo de factores. Entonces, un programa que poco a poco fortalezca a ese deportista en un régimen excéntrico, isométrico, concéntrico, con diferentes rangos articulares, acentuando una cadena anterior, una cadena posterior y que haya armonía entre la musculatura, ya va a hacer que de por sí se disminuyen las probabilidades de sufrir tendinopatía, sobre todo si va ligado a un buen control de la carga. Es decir, creo que no hay ningún ejercicio o ningún conjunto de ejercicios que puedan compensarnos un muy mal o un excesivo régimen de entrenamiento, es decir, una mala planificación. Entonces, todo el trabajo de isométricos, excéntricos, fortalecimiento, tiene que ir asociado siempre y tiene que ir unido a un buen control de la carga, tanto a corto como a medio como a largo plazo. Y ambos factores unidos van a hacer que el riesgo de tendinopatía disminuya drásticamente, aunque siempre va a quedar algo porque es residual y es algo totalmente vinculado y ligado al deporte, ¿vale? Vamos ahora a hablar de una vez que se ha dado ya la tendinopatía, ¿qué podemos hacer con ese deportista para mejorar? Y vamos a intentar citar a Alfredson y a su protocolo, porque aunque creo que tiene ciertas limitaciones, creo que se merece esta cita porque ha sido uno de los pioneros en proponer un protocolo que realmente funciona y que puede ser mejorable, pero que sabemos y se ha demostrado que mejora la clínica y el diagnóstico de la tendinopatía, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que más evidencia tiene. Pues más que medicamentos, más que cirugía, más que nada, es el entrenamiento de fuerza elongando la unidad musculotendinosa mientras el músculo genera tensión. Es decir, entrenamiento excéntrico. Que el músculo genere mucha tensión mientras se hace más largo. Eso es lo que más evidencia tiene, tanto para la mejora de los síntomas como de la clínica en sí del tendón, ¿vale? De las propiedades de ese tendón. Entonces vamos a citar diferentes estudios, algo muy breve, y por ejemplo en este estudio se veía que en tendinopatía de Aquiles el entrenamiento excéntrico conseguía que en 200 sujetos el 44% directamente se recuperaban al 100%, es decir, volvían a su actividad previa y no tenían ningún dolor, y el 43% presentaban una mejora clara. Es decir, de 200 sujetos tenemos el 44%
perfectos prácticamente, el 43% una mejora clara. Y en cambio en el grupo del placebo no se producía esto. Los resultados fueron muy pobres, por lo que vemos que contra el placebo claramente es superior. Luego, por ejemplo, vemos que el protocolo de Alfredson, que era 3 veces, 15 repeticiones, 2 días por semana. Todos los días lo mismo. Es decir, al final acumulaban muchísimas repeticiones y no había ningún tipo de planificación ni progresión de la carga. Era un protocolo, como se hace a veces en la investigación, que tiene que ser muy estable para que sea replicable y demás, pues todos los días se hacía 3 veces, 15 repeticiones, 2 veces al día. Me imagino que por la mañana y por la tarde. Se enfocaba en la unidad gemelo-sóleo, ¿vale? En ambas musculaturas y al final se creía que era esa cantidad de microtraumatismos y que genera el trabajo excéntrico, ese microdaño, mejor dicho, y también que cuando se llega a dorsiflexión de tobillo se limita por un breve momento la afluencia de sangre al tendón de Aquiles. Se cree que eso fue lo que hacía que mejorase, uno de los factores, ¿vale? ¿Y qué es lo que encontraron? Pues que casi todos los deportistas, que todos los sujetos consiguieron volver a su rutina de carrera previa. Es decir, eran personas que estaban tan mal que no podían seguir corriendo, que era su actividad, y al cabo de unos meses, creo que eran 12 semanas si no recuerdo mal, haciendo este protocolo, conseguían volver a su rutina previa. ¿Qué es lo que tenemos que decir? En mi opinión, creo que este enfoque es muy válido, obviamente, pero creo que es muy mejorable también. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay ningún tipo de progresión de la carga, y creo que esto tiene que haberlo. Al final, la única forma de progresar la carga que añadía el autor era pues ponerse algún tipo de mochila o peso para hacerlo cada vez con más peso, que tiene sentido y que está genial y que es una forma de controlar la carga, pero solo se centra en esa variable. Creo que sería más interesante empezar con un volumen mucho menor, por ejemplo, una vez al día 8 repeticiones, después una al día 10, después 2 veces al día, 2 series a lo mejor 5, después 2 series 6, 2 series 10, poco a poco aumentando ese volumen y construyendo esa carga crónica para llegar al final a lo que él hacía 3 veces, 15 repeticiones, 2 veces al día. Pero es que también hay que intentar progresar, en mi opinión, en la tensión mecánica. Es decir, al final, si siempre hacemos, ¿vale? Elevaciones de talón, flexiones de tobillo, ¿vale? Aunque ponga algo de peso, bueno, sigue siendo un ejercicio. Quiero decir, creo que no hay mucho cambio en la tensión mecánica. En cambio, si a veces hago bipodal, a veces unipodal con alguien empujándome hacia abajo, a veces intento meter un poco de resistencia inercial o algún tipo de sobrecarga excéntrica agresiva. De esta forma, ese tendón seguramente sea cada vez más fuerte porque tiene que adaptarse a la tensión mecánica que estamos imponiendo, que es cada vez mayor. Entonces creo que lo ideal sería ir en esta línea. Obviamente, Alfredson no lo pudo hacer así, no lo pudo establecer así, porque necesitaba algo replicable, algo que valiese para todo el mundo. Y yo lo entiendo, pero creo que nosotros como prepas podemos intentar hilar más fino. ¿En qué podemos progresar también? Bueno, como hemos dicho, la tensión mecánica o intensidad, también en el volumen de entrenamiento, pero también en el tempo. Por ejemplo, a veces, también lo comentaban ellos, que se podía no solamente centrarnos en repeticiones lentas, sino progresar también la velocidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que al principio sea ritmo libre de fase excéntrica, después ritmo exageradamente lento o una acentuación excéntrica, que dura a lo mejor 3 segundos o incluso 4 fases excéntricas, y luego poco a poco progresar hacia fases excéntricas muy rápidas, pero eso no quiere decir que nos dejemos caer, sino que acumulemos mucha energía, que bajemos rápido, pero que seamos capaces de frenar al final antes de llegar al límite de esa articulación, ¿vale? Entonces conseguiremos que ser muy fuertes tanto a un ritmo medio, como muy bajo, como muy alto. ¿Qué más haríamos, en mi opinión? Intentar tener un enfoque holístico. Es decir, que no solamente sea la fuerza lo que tratemos, sino que haya un enfoque físico, fisiológico, en el que el prepa sea el protagonista e intente progresar lo mejor posible, lo que hemos comentado, además de en ejercicios, es decir, que no siempre es el mismo ejercicio, sino que ataquemos el músculo en un régimen diferente, con una angulación diferente, con un montón de características diferentes, un contexto diferente, pero también creo que tiene sentido un enfoque psicológico. Es decir, si hubiese un psicólogo deportivo, genial, pero si no lo hubiese, nosotros habrá que intentar tocar un pelín esa parte psicológica. ¿Cómo? Pues básicamente con educación en el dolor. Es decir, el dolor sabemos que es subjetivo, eso no quiere decir que no exista, ni mucho menos, sino que es claramente subjetivo y que si tú te centras en algo, te va a doler más. Por ejemplo, si tú llegas a un niño o a un deportista o a cualquier persona y le empiezas a decir, ostras, tienes la rodilla fatal, esto suele ser súper grave, no te duele, seguro que te duele, ¿no? Te duele muchísimo. Sin querer, le estás haciendo un efecto nocebo y seguramente si tenía una mínima molestia, ahora va a estar amplificada, se va a fijar más en ella y le acabará doliendo mucho más. Y de hecho yo os puedo contar, por ejemplo, una anécdota
el año pasado aquí a un jugador le diagnosticaron coronavirus, ¿vale? Bueno, pues hicimos cuarentena y demás y le preguntamos, ¿qué tal te encuentras? Y él decía, pues ya me empiezo a encontrar peor, más cansado, me duele la cabeza y tal. Vale, al día siguiente descubrimos que era falso positivo. Es decir, estaba totalmente somatizado, era su gestión y no tenía nada. En cuanto le dijeron que era negativo, ya se encontraba bien, pero realmente se estaba encontrando mal porque su cuerpo estaba somatizando. Es decir, sin tener ningún tipo de dolencia, ningún tipo, él sentía cosas. Imaginaos que tú de verdad tienes una tendinopatía, tienes algo de dolor, pero ese dolor puede amplificarse o puede reducirse. Entonces hay que intentar hacer educación en dolor. ¿Cómo? Intentar poner la atención en algo diferente. Pues, por ejemplo, haces ejercicios, pero no te centras en el dolor, sino que te centras, por ejemplo, en algún foco externo. Pues en bajar a cierta velocidad, en tocar X cono, en lo que sea. En la recuperación, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Hablar de otra cosa, ya sea de entrenamiento, algo profesional, algo personal, lo que sea, pero no del dolor, salvo que sea de verdad un dolor que sea relevante y que ya el deportista de por sí te lo va a indicar porque es algo excesivo. Pero en principio no intentar magnificar el dolor. De hecho, uno de los objetivos de ese tratamiento es habituarse a ese dolor y que cada vez se perciba como menos amenaza por el sistema nervioso central. Y una cosa que se indicaba en el artículo, que la revisión que os hemos comentado, es que el dolor durante el ejercicio no solamente es aceptable, sino recomendable. El dolor durante la recuperación de la tendinopatía mediante trabajo excéntrico es recomendable, pero ese dolor nunca puede llegar a ser incapacitante. Es decir, no puede doler tanto que sea algo punzante que no te permita finalizar ese ejercicio o que lo hagas sufriendo muchísimo, pero tiene que haber dolor porque si no estaremos yendo muy abajo en el nivel de tensión mecánica. Y por último, creo que también el enfoque nutricional y de hábitos tiene mucho sentido. Al final, un entorno proinflamatorio va a dañar esa recuperación, va a hacer que ese tendón se recupere peor y en cambio un entorno antiinflamatorio y más saludable lo favorecerá. ¿Qué vamos a intentar? Que duerma todo lo que debe dormir, pues 8 o 9 horas por la noche y quizás siesta venga bien. Proponer o promover alimentos antiinflamatorios, como por ejemplo omega 3, pues aceite de pescado, comidas saludables, verdura, pescado y demás, y también intentar eliminar todos los alimentos proinflamatorios, pues no procesados, no mucha harina, no pasta, no pan, ese tipo de cosas. Intentar hacerle entender que cuanto mejor coma, si mantiene ingesta proteica o incluso si la aumenta, si reduce carbohidratos procesados y simples, pero en general que no coma procesados y que haga una muy buena ingesta de micronutrientes, ese tendón seguramente se recupere mejor que estás en un entorno totalmente proinflamatorio, durmiendo mal, comiendo basura, bebiendo alcohol, etc. Entonces creo que si hacemos este enfoque holístico, la recuperación será mucho mejor y mucho más rápida que si vamos únicamente a la visión reduccionista de hacer este protocolo de 3 de 15. Vale, pues por hoy ha sido todo y nada, solamente quería comentaros que como todos los días, si os ha gustado el podcast, nos ayudáis muchísimo dándole a me gusta o 5 estrellas, dependiendo de dónde lo escuchéis. También, si conocéis a algún compañero o compañera al que le pueda ayudar, por favor, pasároslo, porque nos ayudará mucho a darnos a conocer y luego también, lo más importante para nosotros, dadnos feedback. Si os ha gustado, nos encantará escucharlo, pero si no os ha gustado, también queremos escucharlo para intentar mejorar. Así que cualquier tipo de cosa, comentario, feedback, crítica, lo que sea, con total confianza o por Instagram, por ejemplo, o también por www.asesport.com/contacto e intentaremos mejorar, ¿vale? Bueno, pues nada, compañeros, un abrazo y hasta la semana que viene.